Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 50. Escucha brevemente de mis labios, oh Kaunteya, que ya sabemos que es un nombre de Arjuna, como quien ha obtenido la perfección, llega al supremo estado de sabiduría en que se alcanza al eterno. Esto dice Bhagavad Gita, ¿no? Y vemos acá en un comentario, dice, Krishna le describe a Arjuna cómo uno puede llegar a la etapa más elevada y perfecta por el simple hecho de estar dedicado a su ocupación obligatoria, desempeñándose en el deber para con el Supremo Espíritu. Uno alcanza la suprema etapa de Brahma por solo renunciar al resultado de su trabajo en aras de la satisfacción del Supremo Espíritu. En eso consiste el proceso de autorrealización. La verdadera perfección del conocimiento estriba en alcanzar un estado puro de conciencia. Eso se describe en los versos siguientes. Veremos qué dicen los versos siguientes. Tenemos que ver que aquí va a ser una continuación, vamos a ver una continuación sobre lo que es la verdadera renunciación y cómo uno, a través de ese estado, uno alcanza la liberación. La liberación se logra incluso en este mundo material cuando llevas a cabo la acción y no estás apegado al resultado. Lo que te hace sufrir, lo que te produce ansiedad, es el resultado de la acción. Si una persona lleva a cabo la acción sin preocuparse por el resultado, debe tener la certeza, la seguridad de que va a lograr mucho más de lo que lograría si está preocupada por el resultado. Porque lo importante para obtener un buen resultado es hacer la acción de forma correcta. No preocupándose por el resultado, sino llevando a cabo una acción correcta. El resultado, dice, el trabajo se ve en el resultado. Si una persona hace bien una acción, si hace bien un trabajo, ese trabajo o esa acción va a dar un buen resultado. Cuando una persona tiene la seguridad de que eso es lo que ocurre, que sabe de que el resultado, sea el que sea, será el resultado que te mereces, de acuerdo a tu acción, él ya no tiene más ansiedad. Y es el primer paso para ser feliz. Porque lo que te produce ansiedad es el apego. Tienes apego por el resultado, apego por las cosas materiales. Las cosas materiales se te pueden dar solas, pueden venir solas, si no tienes apego. Bueno, seguiremos viendo qué nos tiene preparado Krishna en los siguientes textos. Jai, Hare Krishna, Namaste.